Hola, ¿qué tal, familia de Cántico Dorado? Estamos acá nuevamente reunidos y muy contentos porque hoy estamos acá con Pamela y Leo y nos acompaña también Cloti. La verdad que es hermoso estar nuevamente con ustedes porque se siente esa vibración que hay del otro lado del micrófono y bueno, eso nos ayuda a nosotros a concentrarnos y a dar realmente este mensaje de corazón. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal a todos los que nos oyen? Bueno, hoy tenemos un lindo programa como siempre. Esperemos que estén muy atentos y que puedan seguir profundizando sobre este gran saber. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Cántico Dorado. Aquí estoy en este tercer micrófono, pero muy contenta. Estoy muy contenta, como dice Carlitos, de estar aquí nuevamente, de compartir con Carlitos, que hace mucho que no estamos juntos. Y bueno, esperamos que el programa de hoy les sea de mucha ayuda para estos momentos y para abrir un poquitito más la mente y esta inteligencia que tenemos. Bienvenidos. Así es, Pamela. Hoy tenemos un tema muy interesante, que son las escrituras o los libros sagrados. Así es. Y bueno, qué interesante es realmente interpretar qué son las escrituras o los libros sagrados, ¿no? Porque a través de toda la historia de la humanidad, lo que se ha intentado es ocultar esa verdadera origen, vendría a ser, del hombre. Y cómo a través de las distintas civilizaciones que han estado acá en el planeta Tierra, nosotros, perdón que acá aparece... tenemos el control. Claro, estaba mirando, me distraía un poquito. Lo que le estaba comentando es justamente que vamos a tratar de describir qué son esas escrituras, ¿no? O libros sagrados. Y son aquellos documentos que nos revela de alguna manera el pensamiento y la palabra de Dios. Y también nos enseña lo que significa la resurrección del tercer día, lo que significa el origen de nosotros, ¿no? El origen en la luz que tenemos y bueno, eso nos enseñan y nos abre ese conocimiento hacia la luz que nosotros que nosotros contenemos por dentro. Por eso es importante comenzar a interpretar realmente cuál es el significado, ¿no?, de estas escrituras sagradas y por qué muchas veces nos las ocultan. Y muchas veces nos las ocultan porque no quieren que sepamos realmente cuál es nuestro origen, que nosotros no provenimos del barro, que no provenimos del mono, ¿no?, sino que provenimos de partículas y polvos del infinito y de las estrellas. Así es. Y qué lindo que es poder comprender, ¿no?, ese origen divino que tenemos y no ese origen que nos tratan continuamente de machacar, que provenimos del mono, que provenimos del barro. Y muchas veces yo me quedo pensando, ¿no?, cuando leo en la parte de Génesis que dice que nosotros provenimos del barro. Yo digo, Dios que hizo los universos, las galaxias, los soles, los planetas, este planeta Tierra, ¿no?, todo lo que contiene en él, porque acá tenemos ríos, montañas, bosques, tanta maravilla, la naturaleza en sí, los animales, ¿no?, que nos rodean, y justamente Dios eligió el barro para construir al hombre, ¿no? Y qué contrasentido, porque no es como que nos quieren rebajar al nivel del barro, y eso aparece en Génesis, y eso está contado justamente por un pueblo que se dice que es el elegido de Dios, pero ese pueblo de alguna manera lo que trata de hacer es justamente desvirtuar un poco la
nuestro origen, pero ¿por qué será eso, no? Hay veces que me pregunto, ¿y por qué en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento aparece un Dios llamado Jehová, ¿no? Que es un Dios celoso, amante de las guerras, de los sacrificios, y Jesús en el Nuevo Testamento nos habla de un Dios completamente distinto. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es empezar a estudiar un poco los distintos libros sagrados, o por lo menos algunos, ¿no? No vamos a tocar a todos, pero tratar de interpretar cómo a través de esos libros sagrados nos transmitieron ese pensamiento de los hombres de las estrellas, que ese pensamiento que nos muestra cuál es nuestro origen. Así que vamos a comenzar un poquito con ese tema, ¿no? De ver realmente el origen nuestro. Por eso, al hablar de la escritura o libros sagrados, hablamos entonces del conocimiento traído por estos hombres de las estrellas, por profetas, por Jesús, que es el mayor de todos los profetas, y son también por las memorias de las distintas civilizaciones antiguas, ¿no? Que han tenido contacto con estos hombres de las estrellas que nos traen a nuestro conocimiento el verdadero origen del hombre. Existen muchas escrituras sagradas que hoy día son muy pocos conocidas, denominadas apócrifas, porque no fueron incluidas en la Biblia, ¿no? Como por ejemplo el libro de Enoc, el libro secreto de Juan de Jerusalén, el Canchur de los lamas tibetanos, los papiros de Bagdad, el Popol Vuh de los mayas, las crónicas de Akakor, las tablas sagradas de los indios Hopi, los textos del Qumran, los papiros de Bagdad en Irak y todos los libros apócrifos que no, bueno, son muchísimos, ¿no? Que no lo vamos a mencionar, pero esto quizás o sea, la idea que tenemos es que ustedes comiencen realmente a investigar sobre estos libros sagrados, ¿no? Nosotros acá lo vamos a nombrar, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, pero muy, muy por encima, pero hay que seguir investigando sobre el origen en la luz que tenemos, el origen que provenimos de las estrellas. Ustedes no se sienten, por ejemplo, a la noche conmovidos, ¿no? Cuando miramos las estrellas y no sé, es como que formamos parte de todo ese mundo. Y qué hermoso que es cuando estamos en la naturaleza, porque siempre tendemos a ir a la naturaleza. Fíjense que estamos acá por ejemplo en Buenos Aires, estamos en una ciudad de cemento. Y sin embargo, los fines de semana todo el mundo trata de ir hacia algún lugar donde haya algo verde, algo que lo conecte con la naturaleza. El hombre de por sí necesita esa conexión con la naturaleza y más aún con las estrellas. Así que es hermoso cuando comprendemos nuestro origen y ese origen es hermoso porque ahí vamos comprendiendo a nuestro Padre y toda la maravilla que hay atrás de su creación. Así que bueno, ¿qué le parece si, Leito, nos podés ampliar, perdón que me voy del micrófono, nos podés ampliar un poquito, si querés, o comenzamos ya con alguno de los libros? Bueno, aprovecho dando una introducción sobre por qué hoy el hombre puede comprender todo ese conocimiento que ha quedado grabado en diferentes etapas de las civilizaciones. Cómo es que fue un momento en el que el hombre recibió conocimiento, pero tendría que llegar un momento en el que lo comprendería. Y ese momento es hoy. Hoy en día ya podemos comprender, porque también se ha dado cumplimiento. Estas escrituras sagradas que contienen profecía, que profecía es algo que está por acontecer en el planeta. Entonces nos ubica en un tiempo y espacio en el que la humanidad tiene la capacidad de reconocer, saber cuál es el símbolo escrito en esos mensajes, que es un símbolo espiritual, porque bueno, Jesús también decía, mis palabras son espíritu. Entonces empezamos a comprender que cada mensaje que nos han dejado estos hombres de las estrellas es espiritual. Y me voy a los Hopi. Ellos nos marcaban 9 tiempos en el que acontecerían en el planeta y que ahí nos darían que cuando llegara el 9º tiempo empezaría
un gran despertar en la humanidad. Entonces, hoy se puede ver con este despertar. Pero, ¿qué más nos decían estos habitantes en esta civilización que eran los Hopi? Bueno, ellos provenían de Lemuria. Y su legado espiritual habla de que fue trascendido de una guerra. Esa guerra fue de Lemuria contra Atlántida. Hoy en día se está tocando más los temas, pero no se sabe en exactitud qué es lo que pasó. Bueno, el pueblo original de Lemuria tenía un legado espiritual, y en cambio el de Atlántida era un pueblo que era materialista y tenía fines energéticos mentales, lo cual no es la concordancia con toda la creación. ¿Qué pasó? Un día, aconteció que los atlantes invadieron Lemuria, y le invadieron a tal punto que la atacaron con bombas atómicas. Hoy en día ellos ya se relata en todo el legado espiritual de Sudamérica que aconteció una guerra, y los Hopi dicen que los Cachinas, que eran los hombres de las estrellas, los protegieron con grandes escudos invisibles para que esas bombas no sean golpeadas en lo que es Norteamérica. Y ahí empezó el remanente espiritual que se trasladó en América. Por eso podemos ver que América, en todo el continente, de pun a pan, de norte a sur, hay un legado espiritual. Ellos hablan mucho del sol, sabiendo que ellos hablaban de la luz que emerge en las estrellas. Ellos hablaban de ese legado espiritual. Bueno, Carlitos, vos nos estabas mencionando que somos creados con partes y partículas de las estrellas. Todo el planeta, la mayoría de los habitantes de este planeta pertenecen a la luz, pero desconocen que, bueno, se nos dio aviso mucho tiempo después en Apocalipsis, que hoy en día se comprende esa invasión que hay en el planeta. Entonces podemos sí analizar, y lo que vos mencionabas, de que claro, hay una fuente que es real y con espíritu, y hay un grupo que son los que no quieren que despertemos ese legado espiritual, que agarran toda la sabiduría y la quieren desviar. Por eso podemos ver que la Biblia tiene un montón de cosas del Viejo Testamento, en el cual hablábamos de ese Dios que no tenía correspondencia con la paz, con la armonía, con la creación. Y todos estos nativos de que les mencionaba tenían por principio el ser parte del Gran Espíritu, que era una armonía, era reconocer a todos los que vivimos en el planeta en esa unidad. Entonces, bueno, nos dejan este legado de un montón de símbolos, pero nos avisan que ya está llegando el tiempo en el que el hombre reconoce lo que sucede en el planeta, vuelve a esa sabiduría espiritual, toma parte y se prepara para unos acontecimientos que están llegando al planeta. Bueno, es un poquito ahí de los Hopi, porque hoy trajimos varias escrituras y vamos a nombrar un poquito de cada una. Perfecto. Sí, bueno, como estaban diciendo mis hermanos, entonces, las escrituras sagradas son un legado espiritual. Es un testamento este legado, ¿no? Que nos han dejado nuestros hermanos mayores, como decía Carlito, a través de la historia. Y quedaron en escritos, ya sean en jeroglíficos, en libros, en papiros o en visiones relatadas en libros. En estos libros nos transmiten nuestro origen, como estaban diciendo, y nos cuentan qué ha pasado, qué va a pasar también con el planeta Tierra y toda la humanidad que la habita. Digamos, esto en otros planetas no existe, solamente existe acá como para que nosotros recuperemos nuestra verdadera identidad y sepamos nuestra verdadera historia, porque la historia que estudiamos, como hemos dicho en las escuelas o están en los libros, no son toda la verdad, no es la verdad. Entonces hay que indagar, como decía Carlitos, y este legado, estas escrituras sagradas no solamente están en la Biblia o están en el Talmud ni nada de eso, digamos. Hay muchas escrituras en las cuales, bueno, hoy les vamos a compartir o visiones de algunas personas donde nos cuentan esta verdad, esta realidad donde vivimos. Estos libros sagrados o legado espiritual son cartas de navegación para nosotros, como decía un poco también Leo. Es decir, son profecías. ¿Y cómo reconocemos esto? Porque al escuchar esta herencia escrita, nosotros los comprobamos con nuestro corazón. Desde nuestro interno sabemos y sentimos que esa es la verdad. Porque, bueno, esta sabiduría, la sabiduría que tenemos es preexistente. Y por ende, cuando escuchamos estas verdades, resonamos con ellas, ¿sí? Entonces, lo que invitamos es a
a abrir un poquitito, o les compartimos que hay muchos libros que están contando nuestra historia, hay mucha revelación. Hay canales en canales de cable, quiero decir, donde cuentan esto, ¿no? Y bueno, queda como algo anecdótico, como algo raro, como algo surrealista, eso no existe, hay que ver si es verdad, porque si encima escuchamos los locutores, te dejan la intriga. No quieren que uno solo escudriñe. Y acá va la inteligencia del corazón a actuar y sentir estas verdades, por lo menos ahora. Antes por ahí creíamos que era ridículo, tonto y fantasioso. Hoy estamos en momentos donde tenemos que ir hacia adentro y volver a escuchar estas novedades, que serían para nosotros novedades, siendo que están desde hace mucho tiempo, y sentir que esta verdad es así, que no solamente habla del Apocalipsis, sino que el Apocalipsis está escrita por muchos profetas también. Así que bueno, eso les vamos a ir compartiendo. Carlitos. Sí, los estaba escuchando a los dos y acá Leito estaba hablando de Lemuria, de la Atlántida. Lemuria es mucho más viejo que la Atlántida, ¿no? Y pensar que antes de todo eso, ya el mundo existía y ya existía la humanidad en la Tierra. Y justamente vos estabas hablando también de qué significan los libros sagrados. Y estaba pensando, ¿viste? Justamente acá en Génesis, habla justamente de dos creaciones, si uno lo analiza un poquito, ¿no? La primera creación, que es cuando Dios creó a Adán, al hombre Adán, ¿no? Y justamente ese hombre que fue el primer hombre creado por Dios en la tierra. Pero ¿qué significa qué significado tiene todo eso, ¿no? De que lo que nos sale en la Biblia, porque está todo medio como en jeroglíficos, ¿no? Y hay que tratar de interpretarlo. Justamente el hombre está hablando del varón y la hembra, ¿no? Del hombre que en los universos se conoce, o en todas las humanidades se conoce como el hombre, a ese par, ¿no? Hombre-mujer. Y justamente después habla de una segunda creación, que es cuando ese Dios de la tierra llamado Jehová le saca una costilla, creo que era la tercera costilla, no me acuerdo ahora, le saca una costilla, lo duerme primeramente y le saca una costilla, pero eso también tiene una interpretación, ¿no? Está codificado. Está codificado, efectivamente. Y eso significa que al sacarle una costilla justamente generó el ADN, ¿no? Que justamente le falta parte de la estructura genética que tenía el hombre inicialmente. Quedamos con una estructura genética porque al sacarle esa costilla, ustedes recuerden que ahí en Génesis 6, creo, habla de que Jehová no contenderá al hombre, mas será sus días 120 años. Y cuando la humanidad antiguamente, si uno lo analiza y lo estudia, ¿no?, vivía miles de años, y a partir de ahí son 120 años. Por eso es importante estudiar los libros sagrados, porque a través de ellos podemos empezar a comprender cómo realmente es el planeta Tierra, cómo es la vida, ¿no?, cómo es la creación del Padre. Porque si no comprendemos la creación del Padre y hacemos caso de lo que nos dicen, por ejemplo, la ciencia, las noticias de este planeta, que está justamente todo comandado por una misma rebelión, podríamos decir, y nos crea una matriz de pensamiento que nos deshereda completamente, ¿no?, del pensamiento divino y de ese origen divino que nosotros tenemos, ¿no? Y nos aleja de lo portentoso que somos. Y nos tratan de ver como que somos cualquier cosa, ¿no? Así hechos del barro, que provienen del mono. Provenimos del caos también, de algo, viste, todo desordenado, y esa teoría que no tiene ni pie ni cabeza, pero que, bueno, como todos son teorías, ¿no? Y la ciencia se basa solamente en teoría, y a partir de ahí, cosas que nunca se han podido comprobar ni definir. Así que, bueno, es importante poder
comprender todo eso, y por eso el tema de los libros sagrados es muy, muy importante. Acá quería leer una parte que dice lo siguiente. Esto lo dijo Kramer, que es un hombre de las estrellas, ¿no? Que en el año 73-74 estuvieron acá por América, y bueno, hay varios libros que hablan al respecto, ¿no? Pero él decía algo muy significativo, que decía: el mayor error en la que ha incurrido la humanidad terrestre ha sido el catalogar al hombre como animal racional. Si entendierais el origen del universo, sabríais que el hombre puede elevarse con su actitud al nivel de los dioses o con su proceder rebajarse al nivel de la bestia. El hombre ha sido creado con partes y partículas del infinito y de las estrellas, que eso es lo que estábamos hablando hace un ratito. Pero no lo sabéis porque estás dormido. Qué gran revelación que acá nos hace, ¿no? Y cómo este mundo está completamente dormido, porque no sabe de su origen, no sabe de dónde viene. Eso es lo principal. Por eso dice que es importante saber de dónde venimos, cuál es nuestro propósito acá en la tierra, ¿no? Y a dónde vamos. Dios no nos hizo, no nos creó para nacer, reproducirnos y morir, porque sería algo muy tonto, ¿no? Algo de muy poco sentido. Así que por eso yo quería leer ahora una parte de la Biblia. Vamos a empezar con la Biblia, o por lo menos yo quería empezar con la Biblia, que para comprender justamente su origen. Y para comprender su origen tenemos que remontarlo al año 325 después de Cristo, ¿no? En el concilio de Nicea, cuando Constantino el Grande crea la Iglesia Católica. Y fíjese que él lo crea a través de haber realizado un genocidio de 5.000 cristianos. Pero él los mataba, pero los cristianos seguían saliendo. Y entonces dijo, bueno, si no puedo vencerlo, me tengo que unir a ellos. Y cabe recordar también que en el momento de escribir la Biblia, en Roma había varios dioses paganos, ¿no? Tales como Mitra, el dios del sol, el dios Tamus, la diosa Semiramis, que en ese momento convivían con el cristianismo y el judaísmo. Al mismo tiempo se recopilan los libros religiosos de todas las aldeas del imperio y del pueblo hebreo, y así crean la Biblia. O sea que en la Biblia hay una mezcla de religiones paganas y de religiones cristianas. Y ustedes fíjense que no me acuerdo bien la cantidad de libros que tenía la Biblia, pero sí recuerdo que eran, bueno, habría que sumarlos, perdón, porque son 49 libros del Antiguo Testamento y 27. O sea que serían 4, 5, 6, 76 libros. 76 libros. Y fíjense la cantidad de libros que contiene el Antiguo Testamento. Es impresionante, ¿no? Con respecto al Nuevo Testamento, que solamente contiene 27. Eso ya le da a ustedes una idea de cuál es el pensamiento de la Biblia. Y lo principal es que en la Biblia está incluido el Torá judío. Los 5 primeros libros corresponden al Pentateuco judío. Y ustedes, ya en Génesis, tenemos un problema que es el origen de la humanidad. Y como lo dije recién, ahí hay unos conflictos impresionantes, ¿no? En Génesis, que si una persona inteligente lo empieza a analizar parte por parte, va a empezar a comprender muchas incoherencias, ¿no? Que es impresionante, porque yo recién cuando entré en este conocimiento, y ya antes me hacía algunas preguntas, pero siempre yo entendía de que me faltaba conocimientos. Entonces, como me faltaba conocimientos, muchas cosas no entendía. Digo, bueno, tengo que empezar a estudiar más. Bueno, hasta que al final descubrí cuál era el secreto. El secreto era que no estaban mintiendo. Pero entonces, en el año 327 después de Cristo, Constantino, conocido como el emperador de Roma, ordena a Jerónimo traducir la versión Vulgata en latín. Y ahí es donde cambió los nombres propios cristianos por nombres paganos, como Jehová, a Tamus por el niño Jesús, a Semiramis por la Virgen María, y adulteraron así las Escrituras. En el año 431, bueno, acá hay una serie de años
que yo se lo quería un poco pasar por rápido, decir algunas, ¿no? Por ejemplo, en el 610 se inventa el título de Papa, porque hasta ese momento no había, ¿no? En el 788 después de Cristo se impone la adoración a las deidades paganas, que es lo que les dije recién, que adoran, por ejemplo, en vez de la Virgen María al Hijo Jesús, a Semirami y a Minrod. La diosa Semirani es denominada en la Biblia como Astoret, ¿no? Y bueno, tantas otras cosas, que hay más de 2.500 imposiciones inventadas por la religión católica para esclavizar al ser humano, ¿no?, con el cristianismo. Y bueno, tiene una infinidad de santos que la verdad que es impresionante. Así que lo importante de la Biblia es justamente en el segundo libro, ¿no?, que es del Nuevo Testamento, donde están justamente los libros de los 4 libros de Mateo, de los profetas Mateo, Lucas, Juan, y me falta uno. ¿Pablo? No, bueno, perdón. Marcos, exactamente. Pero se me olvidó Marcos, pero... Y bueno, y justamente de los hechos, ¿no? Y habla justamente de todas las experiencias de Pablo, y finalmente habla de Apocalipsis, esa profecía que habla justamente del final de los tiempos, denominada revelaciones, porque Apocalipsis la Iglesia Católica nos la mostraron como algo muy caótico, pero sin embargo es justamente un libro en donde nos señala qué es lo que va a pasar en el final de los tiempos y cómo debemos comportarnos, ¿no?, que es muy importante. Bueno, es una parte de la Biblia y la verdad que es importante conocer el fundamento, ¿no?, la idea que está metida ahí en la Biblia, pero nosotros tenemos que rescatar justamente la palabra de Jesús, la palabra de los apóstoles, de los 12 apóstoles, y eso es lo que nos lleva a la luz. Leito. Bueno, estaba reflexionando sobre las escrituras sagradas y qué las hacen sagradas para el hombre. ¿Qué me hace que una escritura sea sagrada para mí hoy en día? Que me edifique y que me lleve al nivel de los dioses, que me dé un nivel de comprensión sobre la creación y que esa creación me pueda verla reflejada en mí. Entonces vamos siguiendo el análisis de tiempo en el espacio en que todo fue entregado para edificar al hombre. Y se ve que tiene mucha verdad, porque en el planeta, cada vez que vino gente a enseñar, ha sido asesinada, ha sido cortado el legado. Por eso es que vemos que muchas cosas son ocultadas, pero siguen saliendo, y dicen que al final de los tiempos el hombre empezaría a leer en símbolos, y una vez que empiezas a comprender los símbolos, despertaría. Porque claro, su conciencia ya tendría una capacidad que le permitiría ver lo que hay detrás del símbolo. Y es por eso que hoy podemos ver, interpretar mejor el Apocalipsis, interpretar qué nos decía, bueno, Jesús cuando hablaba simplemente decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y hasta el día de hoy se quiere negar todavía la vida en el espacio, y sabemos que es abundante como lo que existe en el mar. Así que por un momento contemplemos la creación y, bueno, sabiendo que llegaría un momento, como nos anunciaba en la tribu Crip, que, bueno, nos decía en una de su legado, su profecía, podemos decir, que el planeta estaría totalmente dañado, que las aguas estarían contaminadas, que las aves estarían dañadas, que los animales estarían mal, que la gente estaría enferma. Dice que solo en ese momento, cuando el hombre se haya desviado totalmente, recobraría el sentido espiritual, y que en ese momento aparecerían unos individuos muy particulares. Ellos le llamaban los guerreros del arco iris. Claro, entonces, ¿qué sería un guerrero del arco iris? El arco iris tiene 7 colores. Esos 7 colores, en la escritura sagrada se habla de los 7 espíritus, y hoy en día ya se pueden comprender un poco más. Entonces dicen que esos guerreros del arco iris guiarían a la humanidad en este final del siglo, porque ya no habría más salida y ellos aparecerían para enseñar, y que la gente sola se daría cuenta que ellos mostrarían el camino, entonces se les suman a lo que ellos dicen. Dice que ellos vienen a enseñar
la comunicación con el Gran Espíritu, cómo se vive en la paz, en la armonía, en esos principios de creación que muchas escrituras sagradas lo hacen. Pero no es solamente que enseñan en palabras, sino dice que enseñarían en hechos. Entonces ahí podemos ver la edificación del hombre y que bueno, y que debe enseñar dando el ejemplo, y que ayudarían a sanar a la tierra, a sanar el cuerpo, a sanar los corazones, y empezaría esa nueva humanidad que bueno, que es, por así decirlo, profetizada en varias escrituras. Todo se reduce a que la humanidad está viviendo un sueño, un retardo, en el cual todavía no puede ver con el corazón, porque todavía la materia tiene un velo de materia. Esa materia no le permite que avance, no le permite que pueda ver más de su propia posesión material en el espacio y tiempo en el que vive aquí y ahora. Entonces ahí nos vamos de vuelta a lo que nos decía Jesús, que hagamos tesoros donde la polilla no corrompe y donde el ladrón no roba. Claro, nos hablaba de ese reino de los cielos, nos hablaba de edificar nuestro espíritu, que contengamos esas leyes creadoras, porque uno habla, necesito paz y equilibrio y no quiero que nadie me moleste. No, es un dote en el cual nosotros tenemos que vivir, y por ende hoy en día hay que reclamarlo, porque no nos podemos dar el lujo de seguirle permitiendo el tiempo a la mente a que nos robe la paz que tiene el corazón. Claro, ¿cómo recupero yo entonces esa paz? Bueno, es aquí cuando los guerreros del arcoíris empiezan a enseñar esta sanación con los vínculos, esta sanación con la naturaleza, este orar con la creación, ese dejar de sentirnos solos y empezar a formar parte del Gran Espíritu, contener por dentro una sabiduría en aplicación que nos permita hacer una solución en esto que está aconteciendo en el planeta. Hoy en día aquí en Argentina las cosas se ponen difíciles, pero también se ponen difíciles en Oriente y también se ponen difíciles en el Caribe. Entonces el hombre debe buscar cuál es esa guía espiritual que se le ha entregado y bueno, y que nos han avisado de todos estos sucesos. Podemos ver ese mapa de navegación claro y acertado que nos dio Parravicini, que nos muestra, que nos dice los lugares en el que el hombre debe estar y la unificación de los verdaderos espiritualistas para dar una solución y para disminuir el acontecimiento que, bueno, es esta tercera guerra mundial. Los Hopi le decía que lanzarían calabazas de fuego, Parravicini le dice el tercer humo, o sea, nos hablan de esta tercera guerra. Jesús nos decía que rumores de guerras, y que no nos perturbemos porque todo esto debería acontecer para que nazca el Hijo del Hombre. Entonces podemos ver cómo se está gestando todo esto y cómo el hombre ha sido avisado, entonces tiene que empezar a reconocer esa sabiduría que, bueno, en este caso la Activo Crew nos entregaba con los guerreros del arco iris. Gracias. A ti, gracias. Bueno, yo quería sumar a lo que ustedes decían, ¿no, Carlitos, en cuanto a esos dioses. Me di cuenta de que si uno busca en el Google libros, ¿cómo es? Sagrados, escrituras sagradas, vienen todos momentos de donde había dioses y sacrificios, y te lleva a Egipto, y te lleva a un montón de cosas donde había guerras, donde había matanzas, donde parecería que ahí empezó todo, ¿no? No hay otro tipo de lectura a no ser religiosas, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con Atlántida y Lemuria, me acordaba, porque es como que la historia que te muestran o nos muestran es a partir de ese momento. De repente ya había pirámides, de repente había dioses, antes no había nada. Eso también entré en claridad hace un poquitito, como para compartirles, ¿no? Que bueno, lo que le estamos entregando es desde la creación de nosotros, desde la creación del Padre Eterno, desde la creación del universo y desde la creación del todo. Y con respecto a esto hay una persona era una persona, Ana Catalina se llama Emmerich, era alemana y vivió desde el 1774 al 1824, era de una familia humilde y tenía desde chica visiones, tenía un guía. Tuvo una vida, luego se hizo monja, digamos, estuvo con lo que era más la parte de religión, pero ella siempre fue cristiana de la fuerza de Cristo. Entonces ella tenía estos contactos y esta claridad. Les recomiendo que lo vean, que lo estudien, porque es maravilloso.
lo descubrí para compartírselo, se llama Visiones y Revelaciones Completas de la venerable Ana Catalina Emmerich. Y esto consta de 15 tomos, que cada uno de ellos tiene subtítulos, ¿sí? Pero voy a quedarme con el primero que me impresionó, que hablaba de la creación y la caída de los ángeles. Y cuento solamente una parte. Dice: primeramente he visto levantarse delante de mi vista un espacio inmenso lleno de luz, y dentro de ese espacio de luz, muy arriba, como un globo resplandeciente cual un sol. Y en él sentí que estaba la ciudad de la Trinidad. Yo la llamo a mí misma la armonía, la concordancia, y vi salir de allí virtud y poder. De pronto aparecieron debajo del globo resplandeciente coros luminosos, coros la llama ella, anillos, círculos trabados entre sí, de espíritus maravillosamente esplendorosos, fuertes, de admirable hermosura, Este nuevo mundo de resplandores se levantó y quedó como un sol de luz, debajo de aquel otro sol más levantado y primero. Al principio estos coros de espíritu, dice acá la señora Beata, se movían como impulsados por una fuerza de amor que provenía del sol más elevado. De pronto he visto una parte de todos esos coros permanecer inmóviles, mirándose a sí mismos, contemplando su propia belleza. Concibieron contento propio, miraron toda la belleza en sí mismos, se contemplaron a sí mismos, estaban en sí mismos. Al principio estaban todos en la esfera más alta, moviéndose como fuera de sí mismo. Ahora, una parte de ellos permanecía quieta, mirándose a sí mismo. En el mismo momento he visto que toda esta parte de los espíritus luminosos precipitase y oscurece. Y a los demás coros de ángeles arremeter contra ellos y llenar sus claros. Los círculos quedaron entonces más reducidos, unos círculos, como habla Parravicini. No he visto, sin embargo, que estos espíritus buenos saliesen del círculo del cuadro general para perseguirlos. Aquellos, los rebeldes, que quedaron silenciosos, abismados en sí mismos, se precipitaron, y los que no se habían detenido en sí mismos llenaron los vacíos de los caídos. Todo esto sucedió en un breve momento. Ella ve acá la creación desde donde fuimos formados. Me quedé con el resplandor. Ella ve un sol, un resplandor de luz como un sol, y hay como muchos soles. Y hay, ella ve lo que dice Ciudad de Trinidad, en este esplendoroso lugar de espíritus, Trinidad, como las tres fuerzas que están ahí. Y ella lo ve. Entonces eso que decía Carlitos, no que venimos de la luz, no que del barro, de que estos demonios y que cuántas cosas nos cuentan, ¿no? En esas escrituras sagradas que ellos quieren que nosotros nos quedemos con esa verdad. Hoy es tiempo de revelación y de tiempo de saber bien la verdad de la cual venimos. Y en uno de sus tomos, en el tomo 15, al final también, habla de profecía de otros santos, y les comparto esta. Después investíguenlo, léanlo, porque es maravilloso. Dice: explicación de San Bernardo sobre la venida de Jesucristo. Perdón. Sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia. Aquellas son invisibles, pero esta no. En la primera el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres cuando, como atestigua él mismo, lo vieron y lo odiaron. En la última todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, es oculta, y en ella solo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan. De esta manera, en la primera venida el Señor vino en carne y debilidad, y en esta segunda en espíritu y poder, y en la última en gloria y majestad. Esta venida intermedia es como una senda para lo que se pasa por la primera a la última. En la primera Cristo fue nuestra redención, en la última aparecerá como nuestra vida. En esta, en nuestro descanso y en nuestro consuelo.
El Hijo vendrá a ti en compañía del Padre. Vendrá el gran profeta y renovará, bueno, acá nombra a Jerusalén, el que lo hace todo nuevo. Tal será la eficacia de esta venida, que nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Y así como el viejo Adán se difundió por toda la humanidad y se ocupó el hombre entero, así es ahora preciso que Cristo posea todo, porque Él lo creó todo, lo redimió todo y lo glorificará todo. Cuánto esto tiene que ver con lo que estamos transmitiendo del conocimiento de la fuerza crística, y es la fuerza crística la que hoy nos va a redimir, vamos a ser liberados, ¿sí?, de esta opresión que les estamos compartiendo aquí desde Cántico Dorado para que veamos en la verdad esta que vivimos, y que estos libros sagrados o estas vivencias de estas personas, que bueno, ahora luego les compartiré de otro, esto ya fue advertido, ¿no? Es parte de nuestra historia y nos advierten lo que va a venir y a pasar. Muy bien. Qué importante que es conocer, ¿no?, y comprender cuál es nuestro verdadero origen. Yo estuve leyendo un libro que se llama Las Crónicas de Acacor, y en las Crónicas de Acacor nos relata de alguna manera el verdadero comienzo de un pueblo ahí en las cercanías en las cercanías del río Amazonas, por arriba de Manaos, ¿no?, ahí cerca de Perú, Bolivia, y el comienzo también de los pueblos de los incas, de Machu Picchu y de los mayas. Es importante por eso conocer un poquito también de esto, de las Crónicas de Acacor, que nos habla justamente del origen, porque esta Crónica de Acacor comienza más o menos allá por el año 10.000 antes de Cristo, según el calendario que ellos le llaman de los blancos bárbaros, hasta más o menos 1972. O sea que realmente tiene un relato muy, muy extenso de cuál es el origen y cómo ellos se empezaron a conectar, ¿no?, con los maestros, los grandes maestros que han venido de las estrellas, y que estos maestros que vinieron de las estrellas los llamaba hermanos. O sea que estas personas que los recibieron en ningún momento lo consideraron como deidades, ¿no?, como dioses, sino que eran realmente una comunicación de hermanos. Principalmente en esa zona del Amazonas existían muchísimas tribus, y esas tribus se peleaban continuamente, principalmente porque, bueno, peleándose por la comida, por las mujeres, bueno, por todo, se peleaban por cualquier cosa. Con la venida de estos hombres, justamente los comenzó a organizar y les enseñó los cultivos, fabricación de telas, de cómo construir ciudades, cómo defenderse, por ejemplo, había muchas tribus caníbales alrededor, y bueno, justamente habla de ese nacimiento del pueblo, ¿no? De ese nacimiento del pueblo que una vez que estuvieron organizados, los maestros eligieron a las familias que mejores los comprendían, ¿no? Y esas familias que mejores los comprendían es lo que ellos llamaron, los Uga Mungulala. Que los Uga Mungulala lo que significa es la reunión de tribus elegidas, ¿no? Y esos Uga Mungulala fueron los que ayudaron a los maestros ascendidos a construir una fortaleza que se llamó Acacor, ahí en esa zona, y estos maestros en realidad estaban conformados por 130 familias que habían venido acá a la tierra, justamente para ayudar, ¿no? Y en el momento en que ya más o menos estaba todo organizado, los maestros ascendidos volvieron otra vez a sus lugares de origen. Esto estoy hablando muy resumidamente, ¿no? Y dejó acá en la tierra a dos de sus hijos.
Uno de los hijos se encargó de ir hacia la zona de Yucatán y el otro se encargó de ir para la zona de Tiahuanaco, en Bolivia, y de ahí comenzar la construcción del pueblo inca y luego de que estuvo construido eso, también la construcción del pueblo de Machu Picchu. Por eso, en un momento dado, antes de la venida de los conquistadores, estos dos hijos de los maestros decidieron volver porque ya habían cumplido su obra. Su obra era de que, bueno, ya todas las tribus tenían sus culturas, comprendían cuál era su origen y, bueno, estaban todos funcionando, así que se volvieron. Por eso muchas veces la historia no nos relata realmente qué pasó. Y ellos dicen que, bueno, es la desaparición del pueblo inca, de Machu Picchu y de los mayas, ¿no? Pero es que realmente volvieron a sus orígenes y los pueblos que quedaron acá fueron realmente masacrados justamente por los conquistadores, porque estos conquistadores venían justamente a borrar toda esa memoria que ellos tenían y toda la cultura, porque la cultura que ellos tenían era muchísimo mayor que la europea. Y bueno, los conquistadores o los pseudo conquistadores lo que hicieron fueron eso, ¿no? Y justamente las misiones jesuíticas y todo eso, bueno, hicieron desastre en todo ese sentido. Bueno, por eso es lindo conocer un poquito, traigo a correlación esto, la crónica de Acacor, porque uno va conociendo el origen de los pueblos, ¿no? Cómo se fueron armando acá en América y bueno, uno alcanza a comprender un poquito mejor las cosas y estos pueblos con una cultura tan grande era impresionante, ¿no? Todo lo que nos podían haber dado realmente y todo eso. Bueno, acá me parece que sí, el año también se nos viene encima. Iba a sumar que el libro de la crónica de Acacor iba a ser lanzado por un investigador y antes de que fuese lanzado él recibió amenazas, entonces se lo dejó a un conocido de él que le dijo, si a mí me pasa algo, publicalo. Bueno, y esta persona que escribió el libro, por el contacto con los nativos de las Islas Amazonías, fue asesinado en Brasil y por eso es que después se publica el libro sin autor. Y bueno, es como llegó el libro hoy en día, que todos lo podamos leer, pero bueno, quiso ser silenciada también esa información porque tenía mucha verdad pegada. Claro, efectivamente. Me hicieron bueno, acordar. chicos, ustedes creo que hay un video para ver. Sí, me hiciste acordar, a los Windmakers pasó lo mismo, digamos. Él tenía una revelación que si lo mataban, después lo iban a hacer difundir y así fue, después de que lo han hecho matar. Bien, vamos a ver ahora la profecía de Juan de Jerusalén. También él, podemos decir, fue un vidente, fue un profeta. Bueno, hoy se los podemos compartir aquí en video. Ahí los pueden buscar en YouTube. Hay una primera parte donde habla de toda esta parte oscura de qué es lo que, bueno, estamos viviendo y qué es lo que va a pasar. Y vamos a ver esta parte que es la más esperanzadora, digamos, esta venida del Cristo en nosotros, este cambio, esto que tenemos que hacer, la transformación, esta mutación, nos da esto que nos enseña acá Juan de Jerusalén. Escuchamos. ¿Me pones pausa? Sí. Bueno, no sale el audio, así que se los voy a leer. A ver, si ponemos ahí pausa. Un ratito antes que se nos escape, no te vayas.
¿Estamos? Bien, a ver si llego a leer con mis lentes igual. Llegados plenamente al año 1000, que sigue al año 1000, los hombres por fin habrán abierto los ojos, ya no estarán encerrados en sus cabezas o en sus ciudades, se verán y se oirán de un lado al otro de la tierra, sabrán que lo que golpea a uno hiere al otro. Los hombres formarán un cuerpo único, del que cada uno será una parte ínfima, y juntos constituirán el corazón. Y habrá una lengua que será hablada por todos, y nacerá así por fin el gran humano. A ver si podemos continuar a la próxima. Ya les digo, esto lo pueden encontrar como las profecías de Juan Jerusalén. Es muy lindo escucharlo. Les comparto una más. Dice, llegados plenamente al año 1000, que sí, al año 1000. Bueno, acá corresponde a que estamos hablando del año 2000, ¿no? El hombre habrá conquistado el cielo, creará estrellas en el gran mar azul sombrío y navegará en esa nave brillante. ¿Qué dice? Nuevos, talices, sí, compañero del sol hacia la odisea celeste, pero también será el soberano del agua. Habrá construido grandes ciudades náuticas que se nutrirán de las cosechas del mar. Vivirá así con todos los rincones del gran dominio y nada le será prohibido. Bueno, una más y estamos sobre el horario, pero hubiese sido más lindo escuchar al Señor con la música que tiene y esa voz. Pero bueno, llegados plenamente al año 1000, que sigue al año 1000, los hombres podrán penetrar en las profundidades de las aguas, su cuerpo será nuevo y ellos serán peces. Escuchen lo que dicen, ¿no? Y algunos volarán más alto que los pájaros, como si la piedra no cayera. Se comunicarán entre ellos, pues su espíritu estará tan abierto que recogerá todos los mensajes, y los sueños serán compartidos, y vivirán tanto tiempo como el más viejo de los hombres, aquel del que hablan los libros sagrados. Bien, acá nos está diciendo que vamos a tener muchos años, somos eternos, pero aquel de los libros sagrados, me acuerdo que vivía 900 años o 300 años, tenemos un promedio que nos han dicho que viviremos 300 años. Así que digamos, todo esto, como dijo Jesús, tiene que pasar, porque bueno, la invasión está, la rebelión está sobre la tierra, y eso se tiene que terminar, pero para luego luego lo que vamos a hacer con esta gestación del Cristo y con este nuevo hombre, que también acá nos dice en esta profecía, traemos el reino de los cielos, ¿sí? Volveremos a unirnos a la eternidad de la cual pertenece el planeta y pertenecemos al todo, a la creación del Padre Eterno, ¿sí? Bueno, estamos sobre la hora, Carlitos. Yo de mi parte, bueno, muchas gracias por escucharse, los recomiendo, tanto las dos, a Ana Catalina o a Juan de Jerusalén, se lo recomiendo para que lo puedan investigar, y también, bueno, lo que han compartido mis hermanos. Muchas gracias. Bueno, así es. Estamos justamente revelándoles el comienzo de una investigación que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que llevar su espíritu a la claridad que ustedes se merecen. Así que les pido por favor que justamente comiencen a estudiar, a analizar todo esto, que es muy, muy importante, y a partir de eso conocerán cuál es su verdadero origen. Leo. Bueno, invitarlos a nuestro último programa, que será el sábado que viene. Terminaremos el año, bueno, compartiendo este legado espiritual que nos han traído los hombres de las estrellas. Un abrazo muy grande para todos. Bueno, un abrazo grande y los esperamos la próxima. Un abrazo de corazón a corazón. Chau. Chau, chau, chau.